Pero a ver si nuestro próximo ponente nos ofrece un poquito de luz. Ojalá. Os voy a hacer más preguntas, o sea que poco a poco tenéis el teléfono listo y ya os anunciaré. Y lógicamente es que existe entre todos nosotros una gran preocupación por saber qué va a pasar, dónde estaremos dentro, por ejemplo, en el 2030. Pero vamos a ver lo que puede llegar a pasar, en opinión de nuestro siguiente ponente, a corto plazo. Porque voy a presentar a Jordi Sevilla Segura. Él es Senior Advisor, miembro del Consejo Asesor y Director del Área Contexto Económico de Llorente y Cuenca. Él nos acompaña para darnos esa visión global de la situación económica y empresarial en nuestro país, y también va a hacer un repaso de las cuestiones clave que van a afectar al entorno empresarial en el corto y medio plazo, no solo teniendo en cuenta los aspectos económicos, sino también los sociales y los medioambientales. Jordi ha tenido que reinventarse varias veces, pasando de ser alto funcionario del Estado a político y luego entrar en el sector privado. Siempre se le ha visto como demasiado técnico para ser político y quizá demasiado político para ser técnico. Pero es justo ahí donde radica su fortaleza y su diferencia positiva, que es ser distinto y aportar un punto de vista diferente. Y eso es lo que nos va a ofrecer hoy con su ponencia. Jordi Sevilla, le pido un aplauso. Adelante. Bienvenido. Gracias. Gracias, buenos días. Esto ha sido una encerrona porque, claro, con la encuesta que habéis hecho antes, menos mal que coincido con la mayoría, porque si no, todo lo que traía preparado no valía para nada. Imaginaros que yo hubiera pensado que sí, que es en un año y que además que lo más importante es la inestabilidad política. Pues hubiera tenido que dedicar no los 2 horas que me han dejado para hablar con vosotros, sino toda la mañana, ¿no? Afortunadamente no es así y coincido bastante con lo que habéis dicho, ¿no? Y yo, una ponencia que se llama Claves de la situación económica, y como no es una novela policíaca, pues empezamos por el final. ¿Os parece? ¿Cómo veo yo? Bueno, yo resumiría en una frase, ¿no? Y es, no estamos tan mal. Y una prueba de que no estamos tan mal es que sois muchos los que estáis aquí y nos estáis escuchando por streaming, que habéis venido llamados por una cosa llamada Club La Excelencia en la Gestión, con lo cual uno ya asume no solo que cree que es posible hacer una gestión excelente, sino que además es bueno y es positivo hacer una gestión excelente en cualquier contexto, en cualquier situación. Esto es una de esas cosas que, ahora que se ha vuelto a poner de moda el estoicismo, nos enseñaron ya hace tantísimos años los estoicos, ¿no? Tú no puedes decidir lo que pasa, pero puedes decidir cómo reaccionas ante lo que pasa. Eso sí que está en tu mano y puedes decidir hacer una cosa, hacer otra, salir por aquí, salir por allá, levantarte si te caes, lamentarte, quejarte o echarle la culpa a otro, ¿no? Y eso sí que está en nuestras manos. Y por tanto, analicemos qué es lo que yo voy a intentar ahora, qué es lo que pasa, porque es evidente que interactuamos con ello, el yo y la circunstancia que decía Ortega, pero el resto de la sesión y la propia intervención de nuestro presidente lo que ha ido es dirigido al cómo reaccionamos ante lo que pasa y, por empezar por el final, como os he dicho, lo que pasa es que no estamos tan mal. El ser humano, a lo largo de la historia y desde, en fin, ahora que está tan de moda esto de los relatos, ¿verdad? Ahora ya si no tienes un relato, no existes, ¿no? Y yo siempre digo que, dejando al margen cualquier otro tipo de creencia religiosa, la Biblia es un pedazo de relato de la leche. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Y ahí ya ves que el ser humano oscila entre infravalorar el riesgo. Total, esto del diluvio ya verás cómo acaba en 4 gotas. O sobredimensionar el riesgo y el apocalipsis está detrás de cada esquina. Y eso es lo que nos ha pasado durante este último tiempo. Estábamos saliendo de una pandemia, este siglo XXI parece que todos los cisnes son negros. Antes los cisnes negros había uno cada no se sabe cuánto tiempo y aquí ya en 22 años llevamos 3. No era posible una crisis financiera y anda la que tuvimos, las pandemias era algo del siglo XVI y anda la que tuvimos, y las guerras en Europa y en un mundo globalizado, en fin, lo habíamos alejado y mira por dónde, no solo tenemos la guerra de Putin en Ucrania, sino que ya China ha dicho aquello de que no renuncio a quedarme con Taiwán si hace falta por la fuerza. Y por tanto nos ha revolcado por completo
todo lo que yo llamo algunos de los errores que hemos cometido en el siglo XXI. Pero estábamos saliendo de la pandemia con algunas dificultades de la salida, porque es evidente que había un desacople entre el ritmo de la demanda de determinados productos y el ritmo de producción y transporte de esos productos, y de repente pues Putin invade Ucrania, y en aquel momento todos, incluido Putin, pensábamos que aquello era una cuestión de 15 días. Yo os recuerdo, porque se nos ha olvidado a todo el mundo, afortunadamente, pero que cuando estalla la guerra, el presidente Biden le ofrece a Zelensky enviar un avión para sacarlo a él, a su familia y a su gobierno de Ucrania. Y lo que nadie esperaba es que Zelensky dijera, no, no, esta es la mía. Llevo toda la vida preparándome para interpretar este papel y lo voy a abordar. Y a partir de ahí, lo que a pesar de todo creíamos que iba a ser algo relativamente breve, nos obliga a hacer una reacción no militar, pero sí política, el bloqueo, destapamos la guerra comercial, podemos llamarlo así, con Rusia, y se generan dos impactos: el impacto sobre la energía, dependemos mucho, sobre todo en Europa, del gas ruso, y el impacto sobre los alimentos. Y esto mantenerlo siempre presente, porque lo que para Europa es inflación, para África va a ser hambre. Y nos movemos un poco entre esas dos realidades, ¿no? Es decir, la situación de si estamos o no en una estanflación, maldita palabra que ya creíamos los economistas que nunca jamás la volveríamos a utilizar, y una hambruna. Esto es susto o muerte, ¿de acuerdo? Pero no nos olvidemos que incluso dentro de la situación, pues oye, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero una inflación. Buscaremos fórmulas cuando además tenemos el apoyo del Estado, que por cierto, tanto lo maldijimos al principio, pero tanto cuando viene la crisis del 2008 como la de la pandemia, todos recurrimos al Estado como gran salvador, ¿vale? Y ahora también con las políticas de apoyo que pueden hacerlo en los países donde hay Estado y donde hay Estado que puede endeudarse. En los países que no hay Estado o que no puede endeudarse, la situación va a ser muy complicada, ¿no? Pero lo que creímos como algo transitorio, yo también, bueno, esto de la crisis, esto de la inflación, después de 15 años de no tenerla y de que el problema era la deflación, que no estaba en los manuales de economía, ni en 2 tardes os lo había explicado yo nunca, entonces resulta que tenemos una situación de una inflación, de un shock externo, una subida de precios de productos importados. Y cuando son shocks externos tiene una única característica muy clara, y es que todos nos empobrecemos, todos. Lo que tenemos que pagar fuera sube de precio y nos queda menos para lo que tenemos que comprar dentro, y por tanto todos nos empobrecemos. Y el problema, como siempre, es cómo reaccionamos ante esta situación. Desatamos una espiral precios-salarios o no, suben los tipos de interés y cuánto, ¿qué hacemos? ¿Controlamos precios o no? ¿Cómo reaccionamos? Y sobre todo, ¿cómo repartimos ese todos perdemos? Porque esto es como lo de todos somos iguales, pero unos más que otros. Pues esto es lo mismo, ¿no? Como todos perdemos, pero unos más que otros. Y ese reparto social entre cuánto pierde uno y cuánto pierde otro, muchas veces en función de la capacidad de. Cuando ves los datos, hay empresas que pueden trasladar a precios la subida de costes y están manteniendo unos márgenes según lo que declaran en la central de balances del Banco de España, ¿eh? No estoy inventándome nada. Ya sé que hoy en día esto de los datos y la verdad es todo muy subjetivo, pero en fin, mirar los datos del Banco de España y ahí te dice que hay empresas, sectores, que están manteniendo razonablemente bien, porque pueden trasladar a precios esas subidas de coste. Y hay otros que no. Y hay otros que no. Incluso estamos viendo que cerramos la producción 2 días a la semana, al final no sé qué, porque no puedo hacer ese traslado. Y lo mismo está ocurriendo, al menos de momento, con los trabajadores. Está subiendo la subida salarial media, que está en torno al 3%, hablo de España ahora, pero por la Unión Europea es más o menos similar, y los precios están subiendo por tanto, está habiendo una pérdida de poder adquisitivo. Y dejando al margen el efecto Francia, el efecto de cabreo social, desigualdad, protestas en la calle, que tiene muchos elementos que lo explican,
Hay un elemento económico muy relevante. Si tengo menos dinero, pues compro menos. Y si compro menos, eso tiene impacto. El consumo privado, consumo de las familias, viene a representar el 60% del PIB. Y por tanto, si se rebaja el consumo de las familias porque tienen menos, compran menos, el PIB cae, es de cajón. Y si las empresas, la inversión, que es otra parte importante del PIB, o bien porque no puede vender, porque ha caído el consumo, o bien porque no puede trasladar a precios sus costes y por tanto no le compensa producir, incluso cierra parcial o totalmente, o bien porque también la subida de tipos de interés le está afectando, también la inversión se reduce. Oye, espera a ver esto por dónde va, que no lo tengo nada claro. Y son las dos grandes piezas que explican esa desaceleración en la economía que se está produciendo en todo el mundo. Esta semana pasada hemos tenido la reunión del Fondo Monetario en Washington y la reunión anual, y desde luego las perspectivas que han sacado son globales. La economía mundial va a crecer, pero menos. Estados Unidos va a crecer, pero menos. La zona euro va a crecer muy poquito. Estoy hablando del 23, estoy hablando básicamente del 23, y dentro de eso unos países más que otros. América Latina va a crecer menos. Todo el mundo va a responder a lo que implica la reacción vinculada a la guerra de Putin en Ucrania. La energía y los alimentos representan más del 60% de la subida de precios en la Unión Europea, más del 60%. Vamos a impactar, vamos a aceptar ese impacto con una caída del Producto Interior Bruto. Y por tanto va a haber una cierta o una importante desaceleración. Esto, como siempre, es como el chiste este de cómo estás comparado con qué, ¿no? Porque claro, es decir, la desaceleración, es decir, nosotros vamos a crecer, dicen, el año que viene, como siempre, hay unos que te van a decir, el gobierno te dice el 2, y ayer salió Funcas diciendo que el 0,7. Yo no sé con esa disparidad, y el gobierno tiene buenos economistas, y Funcas también, cómo seguimos fiándonos de quien hace predicciones, y yo las hago, O sea, cómo después de haber revisado 4 veces a la baja las revisiones para este año y el que viene, seguimos pensando que esta última estaba a misa. Esta es buenísima y además la utilizamos a favor o en contra, ¿no? En un mundo de tan absoluta incertidumbre. Pero te están dando un crecimiento bajo, pero cuando tú miras cuál ha sido el promedio del crecimiento de la economía española desde que salimos de la crisis del 2008 hasta la pandemia, pues hemos estado en torno al 2% anual. Por tanto, crecer el 1 o el 1 y algo es menos, joder, claro, es menos que 2, pero no es una catástrofe aquello de el país se va a hundir, la crisis profundísima, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte del efecto este que he dicho de la Biblia, de la pandemia, etcétera, y del apocalipsis, yo siempre he dicho que para los economistas lo racional, ya sabéis que nos preciamos de valorar la racionalidad, lo racional es ser muy negativo. Eso te da notoriedad. Hay algunos cuyo nombre no diré, porque además son amigos míos, que cada 15, 20 días hacen una declaración catastrófica que sale en todos los medios. Y si luego se confirma, joder, este ya lo anunció. Y si no se confirma, ¿quién carajo se va a acordar de que lo que tú dijiste fue esto y lo otro? Por tanto, quitarle el IVA, como dicen mis hijos, a las declaraciones en un sentido absolutamente catastrofistas que leáis por ahí, que han estado, sobre todo antes del verano, las hemos tenido muy encima de la mesa, ¿no? Porque tiene un impacto sobre cómo reaccionamos. Hay un dato que ahora ya empieza, yo lo he ido contando en tweets desde hace mucho tiempo, pero ahora ya lo empieza a retomar más gente, las encuestas del CIS, y ayer creo que fue, o antes de ayer la última, no varía desde hace mucho tiempo, esto no es reciente. ¿Cómo ve usted la situación de la economía española? En torno a un 70%, mala o muy mala. Y su economía familiar, no, yo estoy de puta madre. El 60 y tantos %, bien o muy bien. ¿Qué indica esto? ¿Que mienten? No. Que la percepción que tienen a través de lo que oyen, ven, escuchan y tal, les hace creer que hay un mundo que se está hundiendo.
Pero es que la mayoría de las decisiones económicas que tomamos dependen de eso. Oye, yo tengo dinero para irme de vacaciones, pero joder, esto está tan mal que vamos a cortar las vacaciones y ahorremos un poco por si acaso, ¿vale? Y todo eso acaba generando efectos económicos. Hay además una situación en la que dentro de ese reconocimiento de que las cosas se están desinflando, porque es que hay una guerra. Es que parece que se nos olvida, pero hay una guerra en la que además uno de los que está al otro lado dijo muy serio aquello de que, en fin, yo tengo armas nucleares y esto no es un farol. Es decir, no sabemos eso cómo va a evolucionar, no sabemos cuánto tiempo va a durar y desde luego no sabemos cómo puede finalizar. Y ahí no me quiero poner pesimista, porque no lo soy además, con ninguno de las circunstancias, pero a veces lo malo ocurre. Y por tanto no sabemos eso cómo va a evolucionar y por tanto la respuesta esta de es imposible preverlo, yo creo que es la más sensata, ¿no? Otra cosa sería, pero eso me daría para otra media hora, si realmente queremos volver al 2019. Eso cuando tratas con países latinoamericanos lo tienen muy claro, porque ellos dicen, mi 2019 ni loco, mi 2019 fue una puñetera mierda, yo no quiero volver al 2019, ¿no? Y sobre todo, si todos los cambios que se siguen produciendo en el ámbito del cambio climático, la digitalización, la inteligencia artificial, no están provocando suficientes transformaciones como para que sea imposible volver atrás, como es imposible, yo siempre lo digo, como en fin, aquellos mayoritariamente señores que ya han cumplido los 60 y yo estoy entre ellos, que de repente se vuelven a poner el pantalón vaquero y se dejan la coleta y se creen que ya tienen 20 años, pues mira, no. Lo siento mucho, estás muy bien, te conservas muy bien, pero no tienes 20 años. Esto no puede ser, ¿no? O sea, la marcha atrás no existe, por lo menos en el tiempo físico. Sí, como sabéis, pero en nuestro tiempo no. Entonces, dentro de eso tú tienes, el Fondo Monetario, hay dos cosas que ha dicho. Primero, lo peor está por llegar. Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato. ¿Por qué? Porque, claro, el otro día, en un acto que tuvimos en Llorente y Cuenca, que había gente del sector de la energía, claro, decían una cosa muy sensata. Es de estas cosas que cuando la oyes dices, joder, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Si es que es de cajón, pero no se me había ocurrido. Oye, el invierno malo no va a ser este. Porque este invierno, a pesar de todo, oye, los tanques de gas los tenemos llenos. ¿Y el invierno que viene? Porque, claro, si no cambia nada... Oye, has generado una expectativa, Tony, has generado una expectativa que ya podías haber venido antes, coño. No, que sí, lo sé, perdonadme. Sí, el invierno más fastidiado será el año que viene porque, claro, ya no estarán llenos los tanques de gas y a lo mejor seguimos sin tener gas ruso y gas argelino y no nos ha dado tiempo a hacer todos los cambios que tendríamos que hacer para combatir eso. Y por tanto, ojo, porque a lo mejor lo peor está por llegar, como dice el Fondo Monetario. Yo soy más optimista, porque es verdad ese dato. Si no cambia nada, pues no tendremos gas. Bueno, claro, ya sí, en fin, y si no giras la curva, el volante, pues en una curva te sales de la carretera, pero puedes girar. Vuelvo a lo que he dicho antes, de que depende también lo que tú hagas, cómo reacciones. Y yo creo que de aquí a entonces, además de, en fin, darle un impacto muy fuerte al desarrollo de las renovables, darle un impacto muy fuerte al desarrollo del hidrógeno, por fin Europa cambiará las reglas del mercado eléctrico, que es una de estas cosas, y en fin, me he dedicado a ello algún tiempo desde Red Eléctrica, que uno no entiende. Es decir, uno le cuesta mucho entender por qué el precio de unas energías de coste marginal cero pues es el mismo que el precio del gas cuando el gas está muy alto. En situación normal puedes aguantarlo, pero en situación excepcional pues o pones un tope, como se ha hecho en la excepción ibérica, o lo que yo hubiera hecho, sacas al gas de la ecuación. Y lo compensas de otra manera, pero generas una actitud distinta. Por tanto, podemos reaccionar incluso a esa situación. Y dice otra cosa el Fondo Monetario. 1/3 de la economía mundial vivirá la situación como una recesión. Y yo recuerdo por dónde he empezado, la parte de hambruna. La parte de la gente que, como consecuencia de la guerra y el impacto de la guerra y de los precios de la energía y los precios del alimento, más el cambio climático, pues estos no van a tener inflación, van a tener hambre.
y van a vivirlo como una recesión. Y añade otra cosa en la que el Fondo y la OCDE está últimamente dando mucho y repito, el Fondo Monetario Internacional, no la Internacional Socialista. El Fondo Monetario Internacional está dando mucho la vara últimamente y los sectores más desfavorecidos de los países a los que les va bien también lo van a vivir como una recesión. Por tanto, concentren todas las políticas de apoyo, concentren todo el esfuerzo presupuestario y fiscal en quien más lo necesita. No hagan cosas generalizadas, concentren en las familias, concentren en las empresas que más lo necesitan. Y yo creo que eso también te da un poco de tranquilidad en el sentido de decir, oye, va a haber colchones, es decir, la reacción que a una situación no buena podemos dar como sociedad, como empresarios, como familia, bueno, pues puede ayudar a paliar los efectos negativos de esa situación y por eso decía, no estamos tan mal, aunque es evidente que vamos a crecer menos de lo que hubiéramos crecido si no hubiera habido una guerra, claro, nos ha fastidiado y sin pandemia pues hubiéramos crecido más y como decía el otro chiste, y si mi abuela llevara ruedas pues sería una moto, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, pero más allá de eso, esa confianza en que podemos reaccionar de otra manera. Y termino con un dato que a mí me parece bastante positivo. Todos los organismos, todos los que están revisando permanentemente sus previsiones y hacen bien, esto es cuando hay anécdotas económicas que no sabes de quién son, se las atribuyes a Keynes, y si son políticas es a Churchill, ¿vale? Esta se le atribuye a Keynes, ¿no? Aquello de que, oiga, yo cuando cambia la realidad cambio de opinión, ¿usted qué hace? Entonces, claro, es decir, es evidente que hay algunos datos sobre la economía española y la situación de la economía española que están cambiando. Por tanto, tenemos que verlo de otra manera, ¿no? Tradicionalmente, en todas las crisis, España ha tenido 3 rasgos distintivos. Y cuando digo en todas, digo desde los años 74. Primero, hemos caído más que la media europea, hemos generado más paro que la media de la Unión Europea y hemos tenido déficit de balanza de pagos. Eso ha sido una constante. Bueno, según todas las previsiones, ojo, previsiones que en este momento están encima de la mesa, para el año 23, que son más del año 23, ya no os fiéis de nadie que diga, no, esto ya es la bola de cristal, esto ya no sirve para nada. Pero para el año 23, el 24, que antes del verano iba a ser una catástrofe, hombre, ahora ya vamos a crecer al 4, joder, tampoco está tan mal, ¿no? No, es que el último trimestre será un poquito flojo. Bueno, ya, pero será un 4 al año, y por otro lado, el otro día los del sector turístico, que también eran los que decían que después del verano iba a venir el gran desinflón, ya han dicho, bueno, ya tenemos un nivel de reservas que no está tan mal el último trimestre, por tanto, a lo mejor lo salvamos por delante, ¿no? Pero, en fin, para el año 23, que vaya usted a saber lo que va a ocurrir, vamos a crecer más que la media de los países de la eurozona, bastante más. Este mísero 1,2 que vamos a crecer nosotros, pues bueno, en fin, aquello de, como es esto, mal de muchos, consuelo de tontos, pero la media de la eurozona crecerá al 0,3, Alemania tendrá un crecimiento negativo, Italia tendrá un crecimiento negativo, Francia y Reino Unido crecerán menos que nosotros. Primera cosa de las que es la primera vez que ocurre que en una desaceleración fuerte nosotros creceremos un poco más que la media de la Unión Europea. 2, todas las previsiones, todas, te dicen que la tasa de paro se queda como está. No rebaja, no seguiremos la tendencia de bajada, pero aunque haya una desaceleración, no va a subir el paro. Oye, será por los ERTES, yo no digo que esto sea por magia. Por cierto, los ERTES que los alemanes llevan 20 años teniéndolos y por eso no les crecía el paro. Pero es la primera vez que vamos a tener una desaceleración sin que se incremente la tasa de paro. Bueno, tercer dato, cuando veis estas previsiones, todos están apostando porque las exportaciones van a seguir tirando para adelante, que la competitividad de las empresas y de la economía española se va a mantener incluso en un contexto complicado, y que una de las aportaciones relevantes cuando cae la demanda interna, cuando cae el consumo, cuando cae la inversión, va a ser la demanda externa. Es decir, que
En términos reales, es verdad que el precio de lo que importamos es muy caro y en términos monetarios puede volver a darse un pequeño déficit, pero la balanza comercial puede que volvamos a tener una situación en la que no vamos a tener el déficit histórico que hemos tenido cada vez que hay una crisis, sino que podemos tener incluso un ligero superávit. Bueno, oye, son 3 rasgos que para los que llevamos en esto 40 años es la primera vez que pasa. Pues algo habremos hecho bien. Y digo el país, no digo el gobierno, ni la oposición, ni el cuñado, digo el país, los ciudadanos, los empresarios, vosotros, vosotras, los que estáis aquí, los que nos estáis oyendo, los que deberíais de estar aquí y deberíais de estar oyéndonos. Algo habremos hecho bien durante estos últimos años y eso yo creo que nos debe de generar confianza para decir, oye, chicos, si nos ponemos a ello, a lo mejor vaya encontramos fórmulas que nos permitan salir de las situaciones de dificultad. Y con eso termino, como había empezado. No estamos tan mal. Gracias.